tiene calor hoy? Gloria a Dios. Somos poquitos, pero bien enjundiosos, ¿verdad? Esos del medio más. Ok, nos faltan bastantes, pero quiero decirles que están en el encuentro. Tenemos ahorita un encuentro de lanzamiento. Estamos en la ciudad de Celaya y hay bastantes hermanos de aquí de Irapuato que están ya sea sirviendo o tomando el encuentro de lanzamiento. Y hoy en la tarde vamos a concluir con ese evento, y la próxima semana los va a ver usted aquí una nueva generación de siervos del Señor que han sido lanzados. Amén. Amén. Bueno, mire, vamos a abrir nuestra Biblia. Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 18, verso 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Verso 25: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verso 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Verso 27: y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿por qué no cierra sus ojos? Señor, te damos gracias en este día porque nos permites venir una vez más delante de ti, porque nos permites, Señor, participar y disfrutar de tu presencia, porque nos permite, Señor, escuchar lo que tú tienes preparado para hablarnos en este día. Padre, yo te pido que todo lo que se hable en este lugar sea de tu sabiduría. Dejamos la sabiduría del mundo y la carne, Señor, fuera de este lugar, que sea solamente tu sabiduría que desciende de lo alto, lo que habla mi corazón en este día. Yo dispongo mi corazón, mi mente y todo mi ser, Señor, para recibir lo que tú has preparado para mí en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, mire, estamos leyendo esta escritura y es algo que a mí el Señor me habló a través de esta escritura, y comienza diciendo, ¿verdad? Comienza diciendo en el verso 22, verso 22 dice, no, perdón, 23, ese también está padre, pero no. Dice: por lo cual el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos, dice, es semejante a, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está, fíjese bien, lo que está haciendo el Señor Jesús es que está comparando algo que Él va a platicar como con el reino de Dios, ¿sí? O está comparando lo que sucede en el reino de Dios con esto que Él va a platicar, ¿de acuerdo? Entonces lo que Él platica me da una idea de lo que sucede ¿dónde? Diga conmigo, el reino de Dios. Lo que Él va a platicar aquí nos da una idea de lo que sucede en el reino de Dios. Dice el Señor Jesús, dice, un rey quiso hacer cuentas con uno de sus siervos, con sus siervos, dice el verso 24, y le fue presentado uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos. Ok, a lo mejor esto no nos hace tanto así como que no nos imaginamos cuánto es 10,000 talentos, ¿verdad? Y no pensamos que sea algo tan fuerte. A lo mejor pensamos en 10,000 pesos, ¿sí? Pero no es así. 10,000 talentos es una cantidad de dinero, bueno, si lo trasladáramos al día de hoy, es una cantidad de dinero bastante fuerte. No es algo que uno traiga en la bolsa o que tenga en el banco, o es algo que uno realmente pueda solventar, ¿de acuerdo? Entonces este hombre tenía esa deuda, una deuda muy grande, y era una deuda que no solamente le estaba afectando a él. Dice la palabra, el verso 25, dice que él no pudo pagar, y por lo tanto su señor ordenó venderle a él, a su mujer y a sus hijos, y ¿cuánto? Todo lo que tenía, ¿sí?
Él se había metido en un problema, él se había metido en una situación, ¿sí?, donde en esta situación él no podía salir de eso. Y esa situación, ese problema, ¿cómo se llama? Estaba afectando no solamente a él, estaba afectando a su familia. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos aquí tienen problemas? ¿Y cuántos sienten que esos problemas no solamente los afectan a ti, sino a tu familia? Este hombre se había metido en ese problema. No es que el Señor lo metió en el problema, él se metió en el problema. Y ese problema le estaba afectando, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Dice el verso 26. Verso 26 dice: entonces aquel siervo, ¿cómo? Postrado. ¿Qué hizo? Se postró y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo este siervo? Él estaba haciendo lo correcto. ¿Qué estaba haciendo? Postrándose y suplicando. Él estaba orando al Señor. Él estaba orando y él estaba pidiendo, ¿sí?, que todo ese su problema que tenía, ¿sí?, él estaba pidiendo una solución, una respuesta. Él estaba pidiendo que lo esperaran con eso. ¿Alguien está aquí o no? Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos en un problema que no podemos solventar? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando nos encontramos en una situación que nosotros no podemos arreglar? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, suplicar. ¿A quién? A Dios. Dice la palabra en Jeremías 33, verso 3: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Entonces, lo primero que yo aprendo en esto es que cuando yo estoy en un problema y ese problema yo no lo puedo arreglar, ¿sí?, yo lo que tengo que hacer es postrarme delante de Dios y suplicar a Dios. ¿De acuerdo? Nadie más me va a arreglar el problema. Puede ser un problema en mi salud, puede ser un problema en mi matrimonio, puede ser un problema en mi relación con mis hijos, puede ser un problema en mi economía, ¿sí? Algo que yo no puedo arreglar, yo tengo que ir con el Señor o postrarme delante de Él y suplicar. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 27 dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? ¿Recibió una respuesta este hombre? ¿Sí? ¿Recibió una salida? ¿Una solución a su problema? Ahora yo le digo, ¿usted cree que usted va a recibir una solución a su problema? ¿Cuántos aquí creen que Dios les va a dar solución a su problema? Yo le voy a decir, usted tiene que creer. Usted y yo tenemos que creer que cuando tenemos un problema, por más grande que sea la deuda, si nosotros nos postramos delante del Señor y le suplicamos al Señor, el Señor nos va a dar la solución, el Señor nos va a dar la respuesta a ese problema. Amén. Ahora, fíjese bien, ¿por qué nos da la solución? Porque somos bien guapos. ¿Por qué nos da la solución? Fíjese bien algo que dice aquí. Dice, el Señor de aquel siervo. Y recuerde usted que el verso 23 dice que él está comparando lo que él está platicando aquí con lo que sucede ¿dónde? En el cielo. ¿Okay? Entonces él está diciendo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Diga conmigo, movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Dios este Señor le dio la respuesta. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Y si el Señor Jesús en el verso 23 me está diciendo que yo compare esto que Él platica con lo que sucede en el reino de Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios me va a dar la respuesta a lo que yo necesito, a mi necesidad, sin importar qué tan grande sea, cuando yo sea capaz de mover a Dios a misericordia. Dice que este Señor fue movido a misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Tenemos que entender, ¿qué es misericordia? La palabra misericordia en el original, en el hebreo, la palabra en el hebreo, que en el griego significa básicamente lo mismo, pero en el hebreo es la palabra chesed. Y la palabra chesed, fíjese bien,
quiere decir clemencia, diga conmigo clemencia. Quiere decir piedad, diga conmigo piedad. Quiere decir compasión. Quiere decir ternura. Quiere decir amor intenso y quiere decir fidelidad. Otra vez, la palabra misericordia es clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso y fidelidad. Ahora, Dios ahí no dice que misericordia sea lástima. Escuche bien esto, misericordia no es lástima. A veces no entendemos. Y nosotros muchas veces cuando nos postramos delante de Dios, a clamar delante de Dios, lo que queremos hacer es mover a Dios a lástima. Y Dios no se mueve por lástima. Escuche esto, Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por misericordia. ¿Qué es misericordia? Quiere decir que cuando este hombre se postró y empezó a clamar, ¿sí? Él empezó a clamar, su Señor lo que sintió fue clemencia. ¿Qué sintió? Piedad. ¿Qué sintió? Ternura. ¿Qué sintió? Compasión. Pero sobre todo, él sintió un amor intenso por aquel hombre. Él sintió un amor intenso por aquel hombre, a tal grado que él dice: está bien, vete, eres libre y ya no tienes ninguna deuda. ¿Entiende usted esto o no? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me postro delante de Dios, tengo un problema, el Señor me va a dar respuesta, no porque yo le provoque lástima. El Señor me va a dar respuesta porque el Señor va a sentir por mí clemencia, va a sentir por mí piedad, va a sentir por mí un amor intenso, va a sentir por mí una ternura que va a decir: ay, pobrecito. Va a sentir ternura y entonces el Señor me va a dar la respuesta a lo que yo pido. Ahora le voy a decir ¿qué es la misericordia? ¿Cómo funciona la misericordia? Mire, voy a ver rápido unos ejemplos. Mateo capítulo 9 verso 27. Antes de continuar, quiero ver unos ejemplos. Mateo capítulo 9 verso 27. Dice: pasando Jesús de allí, dice, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten lástima de nosotros, hijo de David. ¿No? ¿Ten qué? Ten misericordia. Fíjese, estos hombres no pedían lástima, eran ciegos. Y ellos no pedían que el Señor Jesús tuviera misericordia. Tuviera lástima. Ellos pedían que el Señor Jesús tuviera ¿qué? Mire, ¿cómo oramos muchas veces? Ay, Señor, pobre de mí, ya sabes que yo soy tan bueno. Y la mujer que tú me diste, Dios, o la iluminas o la eliminas, Señor. Queremos que Dios se mueva. ¿Por qué? Por lástima, ¿no? Yo siendo tan bueno, y Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Si tú sabes que yo voy todos los domingos, no falto, aunque me tenga que ir a pie desde la esquina hasta ahí. Y queremos mover a Dios ¿a qué? A lástima. Y Dios no se mueve en lástima, Dios se mueve en ¿qué? Misericordia. Dice que estos hombres le gritaban a Jesús: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces dice, verso 28, llegando a la casa, fíjese, algo tremendo, Jesús no se detuvo. Jesús iba caminando, los ciegos iban gritando y Jesús no se detuvo. Ellos siguieron caminando y ellos siguieron a Jesús hasta llegar ¿a dónde? A su casa. ¿Sabe de qué me habla eso? Perseverancia. Dice que ellos llegaron a la casa. ¿Llegaron a dónde? A la casa. Llegaron a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Perseverancia. Apunte, perseverancia. Oiga, muchos de nosotros, si el Señor no nos hace caso, el Señor no me hace caso, ¿cuántos se hubieran ido? ¿Por qué no se paró si ve que estoy ciego y no lo puedo seguir? Porque es un malo. El Señor Jesús no se paró y ellos siguieron caminando hasta que Jesús se paró. ¿Dónde? En su casa. ¿Sabe dónde usted va a encontrar sanidad? Cuando usted llegue a la casa del Señor a buscar a Jesús. Muchos: ay, ya no voy a ir porque el que está en la puerta me vio feo.
Ah, ya no voy a ir porque hace mucha calor y ahí no tienen aire. Yo le voy a decir, a estos hombres no les importó que Jesús no se detuviera y ellos fueron hasta donde Jesús se detuvo. Y estando ahí Jesús les pregunta, ¿creen? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Cuántos aquí creen? ¿Cuántos creen que el Señor les puede dar lo que ustedes necesitan? Yo le voy a decir, el Señor puede. Y dice el verso 29, que entonces Él les tocó los ojos diciendo, conforme a qué, a vuestra fe sea hecho. Verso 30, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Ahora, ¿recibieron sanidad? ¿Recibieron sanidad? ¿Recibieron su vista? ¿Por qué? ¿Porque estaban muy guapos? ¿Por su perseverancia? ¿O porque movieron al Señor a qué? A misericordia. Diga conmigo, misericordia. ¿Qué fue lo que le pidieron? Ellos no dijeron, Señor, Jesús, hijo de David, devuélvenos la vista. Jesús, hijo de David, que encontremos un oftalmólogo que nos cure. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora fíjese, eso nos enseña. Nosotros cuando oramos tenemos que pedirle a Dios, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es misericordia. Misericordia. Mire otro ejemplo, rápido. Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso. Vino a él un leproso, dice, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hizo este leproso? Se postró delante de Jesús y empezó a rogarle a Jesús, empezó a orar, empezó a pedirle a Jesús. Y dice el verso 41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, se limpió. Vea qué tremendo. Pero la limpieza de este hombre fue porque Jesús fue movido ¿a dónde? A misericordia. Él se postró delante de él y mire que la lepra es una enfermedad, ahorita ya creo que no existe o muy poco, pero la lepra es una enfermedad que en ese tiempo obligaba a la gente a salir de la ciudad. Ellos no podían permanecer, ellos no podían tener contacto con los demás. Ellos se tenían que exiliar, irse fuera de la ciudad, fuera del campamento, ¿sí? Porque ellos no podían estar ahí por causa de la lepra. Sin embargo, fíjese, este hombre teniendo lepra viene y se postra delante de Jesús. Yo le pregunto, ¿usted tiene lepra? ¿Alguien aquí tiene lepra? No, ¿verdad? ¿Qué le impide que usted se acerque y se postre delante de Jesús y que usted le pida, Señor, límpiame? Señor, límpiame. Hay tantas cosas de las que necesitamos ser limpiados, tantas cosas que causan vergüenza en nuestra vida, de las cuales nosotros necesitamos ser limpiados. ¿Y sabe qué es lo que nos va a limpiar? La misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que nos va a limpiar? La misericordia de Dios. No es porque usted le esté a duro y dale con alguien que esa persona Dios la va a limpiar. Es que uno le esté pidiendo a Dios misericordia para esa persona. Fíjese qué tremendo. Pero muchas veces nosotros estamos insistiendo en limpiar a los demás, o nosotros estamos insistiendo en que Dios limpie a la gente a nuestra manera. Y ¿sabe qué? No va a ser a nuestra manera, va a ser a través de la misericordia de Dios. Jesús tuvo misericordia de este leproso. ¿Y qué hizo? Lo limpió. Oiga, si usted, mire, alguien me preguntaba hace tiempo, ¿qué hago? Es que un pariente de él estaba haciendo las cosas mal. ¿Y qué hago? Ya he intentado muchas cosas y le digo y le hago, y cuando le digo más se enoja. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Ten misericordia de él. Sigue orando por él.
Sigue pidiéndole a Dios por él. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a tener misericordia, y por esa misericordia Él lo va a limpiar. ¿Alguien está aquí o no? Otro ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 57. Lucas capítulo 1, verso 57. Dice la palabra de Dios: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Ahora, Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. Elizabeth era estéril, diga conmigo, estéril. Elizabeth era estéril. Sin embargo, aquí estamos leyendo que ella un día dio a luz. Ella un día dio a luz, y no dio a luz cualquier hijo. Ella dio luz a un hijo que se llamaba Juan el Bautista. Es decir, ella dio a luz a un hijo que hizo algo grande. Diga conmigo, algo grande. Él venía delante del Señor, preparando el camino del Señor. ¿Sí sabe usted quién era Juan el Bautista o no? Ahora yo le voy a decir, hay áreas de nuestra vida que muchas veces están en esterilidad. Ella estaba estéril. Y hay áreas de nuestra vida que están en esterilidad, es decir, que no dan fruto. Que no dan fruto. Pero déjeme decirle algo. Dice el verso 58 que el pueblo, verso 58 dice: cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, ¿qué? Su misericordia, se regocijaron con ella. Déjeme decirle algo: la misericordia de Dios hace que la esterilidad sea quitada de nuestra vida. Y no solamente eso, déjeme decirle algo: la misericordia de Dios hace que los frutos que estemos dando sean frutos reconocidos. ¿Alguien no lo entendió? Yo le voy a decir algo. Juan el Bautista, ¿fue alguien cualquiera? No. El hijo de Elizabeth, ¿fue alguien cualquiera? No, fue alguien reconocido. Y le voy a decir por qué. Porque él era un producto de la misericordia de Dios. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, aún las áreas estériles de nuestra vida van a estar dando fruto que trasciende. Van a estar dando un fruto grande. Por eso es importante la misericordia de Dios. Mateo capítulo 15, verso 21. A ver, levante la mano. Levante la mano. Ahora póngala en la persona que está al lado. Así, en el hombro, póngasela. Ahora hágale así: despiértate tú que duermes. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Verso 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, fíjese bien, ¿qué hacía esta mujer? Clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten lástima de mí. Ah, no. Señor, Hijo de David, ¿ten qué? Misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Por quién? Por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25. Entonces ella vino. No se fue, ¿verdad? ¿Cuántos se hubieran ido? Ella vino, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Verso 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. Hay que entender algo: la mujer cananea no era parte del pueblo de Dios, obviamente, no era judía.
El Señor Jesús había venido ¿a quién? A los judíos, que era el pueblo de Dios. Y cuando esta mujer viene y le dice: oye, sana a mi hija, ten misericordia, sana a mi hija. Él le dice: pero pues no somos ni del mismo pueblo. Y ella dice, se vuelve a postrar delante de él y le dice: socórreme. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús es movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué le pidió ella? Misericordia. ¿Qué dijo? Ten misericordia de mí. Y su hija fue sanada. En otras palabras, su hija dejó de ser atormentada. ¿Por quién? Por el demonio. Así dice. ¿Qué le dijo? Mi hija es atormentada por un demonio. Es atormentada por un demonio. Ahora le voy a decir algo, papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Levante su mano. Si usted quiere que los demonios dejen de atormentar a sus hijos, usted tiene que buscar la misericordia de Dios. No se oyó. Si usted quiere que los demonios dejen de atormentar a sus hijos, usted tiene que buscar la misericordia de Dios. Yo le voy a decir algo. Hay tantos jóvenes cayendo en las drogas, cayendo en el alcoholismo, cayendo en la deserción de las escuelas, cayendo en el bullying, cayendo en cosas tan idiotas como la ballena azul. Y le voy a decir por qué. Porque los papás no están buscando la misericordia de Dios. Los papás no estamos buscando la misericordia de Dios. Oiga, porque si yo veo que mi hijo está cayendo en problemas de adicción, yo no voy a ir a quererlo atacar. Yo voy a buscar que Dios tenga misericordia de él. Oiga, ¿está aquí o no? Yo voy a ir a clamar por la vida de mi hijo. Yo me voy a postrar a los pies de Jesús y le voy a decir: Señor, socórreme, ten misericordia de mi hijo. Y yo sé que si lo hago, el Señor lo va a hacer. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque yo sé que la misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos aquí saben que la misericordia de Dios es grande? Mire, Salmos capítulo 86, verso 15. Salmos capítulo 86, versículo 15. Dice la palabra de Dios: mas tú, Señor, ¿Dios qué? ¿Dios qué? Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia y verdad. Verso 16. Mírame y ¿qué? Ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Verso 17. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y ¿qué? Me consolaste. Ay, mire qué tremendo. La misericordia de Dios hace que una persona reciba consuelo. No sé yo. La misericordia, mire, este hombre, este salmista, él estaba clamando a Dios, él estaba rogando a Dios, y él lo primero que decía: yo sé que tú eres grande en misericordia, haz misericordia de mí. Y él recibe, dice ahí, una señal para bien, una señal de bendición. Dice que aún el enemigo podía ver, que aún aquel que le aborrecía lo podía ver, y él había recibido consuelo. Pero ¿sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Diga conmigo: la misericordia de Dios es grande. ¿Y sabe qué? Además de que la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios no se agota. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Misericordia. Diga conmigo: misericordia. Dice: la misericordia de Jehová, el anterior, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice el verso 23: nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios se renueva
¿Caduca la misericordia de Dios? No, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. ¿Ahora entendemos esto? Ahora le voy a decir algo. Entendemos, dice, mire, otra escritura. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Yo entiendo esto. La gracia, la misericordia de Dios es grande. Diga conmigo, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios no se agota. La misericordia de Dios no se termina, porque se renueva cada mañana. Lo único que yo necesito hacer es lo mismo que hicieron los dos ciegos, la mujer cananea, el hombre con la lepra y Elizabeth. ¿Qué hicieron? Acercarse con fe al trono de la gracia para para alcanzar misericordia. Fíjese bien en esto. Y la misericordia que va a traer a mi vida, va a traer sanidad, va a traer libertad, va a traer rescate, va a traer restauración. En pocas palabras, la misericordia, mire bien, por misericordia somos salvos. Por misericordia somos salvos. ¿Alguien entiende esto o no? Ahora, yo necesito misericordia. Yo sé dónde hallar la misericordia. Yo sé que la misericordia de Dios es grande. Yo sé que la misericordia de Dios no se agota. Y yo sé que lo único que tengo que hacer es acercarme al trono de la gracia. ¿Para qué? Alcanzar misericordia. ¿Verdad? ¿Todos sabemos esto? Ok, ahora le voy a decir algo. Sucede que aunque sabemos esto, muchas veces no estamos alcanzando misericordia. Es decir, sucede que muchas veces no estamos recibiendo respuesta a nuestra oración. Muchas veces no estamos encontrando una salida a la situación adversa que estamos pasando. Sucede que aun cuando yo sé de la misericordia de Dios y yo se le he pedido a Dios, sucede que yo sigo teniendo problemas en mi matrimonio, sigo teniendo problemas en mi relación con mis hijos, sigo teniendo problemas en mi economía, sigo teniendo problemas en mi salud. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos siendo capaces de alcanzar misericordia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos siendo capaces nosotros de alcanzar la misericordia de Dios? Ese es algo que debemos entender. Mire, Rubén, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Haga de cuenta que Rubén es Dios. Dije haga de cuenta, no se haga imágenes ni nada. Ok. Yo tengo un problema fuerte, algo fuerte, no sé, algo fuerte, algo que yo no puedo resolver, algo que no está en mis manos, algo que yo no puedo arreglar, ¿ok? Pero yo entiendo que la misericordia de Dios ¿es qué? Grande. ¿Y qué hace? Se renueva cada cuándo, cada mañana. Y yo sé que lo único que tengo que venir es postrarme y decirle, Señor, ten que, así dice, ¿no? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Ahora, yo he estado postrado mucho tiempo, he estado clamando mucho tiempo y no alcanzo la misericordia. ¿Qué está pasando? Es decir, es como si yo quiero alcanzar el bajo. Yo quiero alcanzar el bajo, pero yo nada más llego hasta aquí. No lo alcanzo. Yo no lo alcanzo, pero sabe que yo vengo y clamo a Dios y yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces Él es movido ¿a qué? A misericordia. Y entonces yo puedo
Ay, sí, pesa. Ok, ok, ¿lo entendimos esto o no? Es decir, yo tengo el problema, yo tengo que tocar en un grupo, ¿no? Yo tengo el problema, es algo que yo no puedo resolver. ¿Sí? Yo sé que Dios tiene misericordia, yo sé que tengo que pedírsela y entonces yo no la puedo alcanzar, pero si yo clamo a Él, Dios dice es movido a misericordia y entonces yo puedo. Así dice, ¿para qué? ¿Qué es alcanzar? Para que yo alcance. ¿Sí entendemos esto? ¿Para que yo qué? Alcance, así dice, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Ahora, lo ponemos. Si yo he estado clamando, si yo he estado pidiendo, si yo he estado postrado, sí, pero aún así, así déjalo, Rubencito. Gracias. Ay, gracias. Yo he estado clamando, yo he estado pidiendo, pero aún así yo no he alcanzado, yo no tengo respuesta. ¿Qué sucede? Yo no estoy alcanzando ¿qué? Yo no estoy alcanzando misericordia. ¿Sabe por qué? Porque yo no he sido capaz de mover a Dios a misericordia. Esto es tremendo. Porque dice que el siervo del Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Y Dios, Jesús lo está comparando con lo que sucede en el reino. Y dice, el siervo de aquel señor fue movido. Cuando este siervo vino y clamó por sí, por sus hijos, por su esposa, por todo lo que tenía, y dijo, yo no puedo pagar esta deuda, el Señor fue movido a misericordia. Y cuando el Señor fue movido a misericordia, aquel siervo alcanzó misericordia. Y entonces dice la palabra, él fue liberado y toda su deuda le fue perdonada. ¿Si es así o no es así? Pero entonces sucede, algo pasa, que muchas veces yo sigo clamando y yo no puedo alcanzar misericordia. Yo paso años y años y años y tengo el mismo problema. Mire, gracias. Denle un aplauso fuerte al Señor por la vida de Rubencito. Y déjeme decirle que me mostró el Señor. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, verso 10. Mateo capítulo 9, verso 10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que había ¿qué? Muchos publicanos y muchos pecadores, personas que eran de lo peor en ese tiempo, publicanos, recolectores de impuestos y pecadores, ¿sí? Dice que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Dice, cuando vieron esto los fariseos, ¿alguien sabe quiénes eran los fariseos? Los que se conocían la ley desde el principio hasta el final. Eran los que sabían, los expertos de la ley, ¿sí? Ellos sabían, mire bien, ellos habían leído de la misericordia de Dios. Porque ellos habían leído Lamentaciones, ellos habían leído los Salmos que leímos ahorita. Ellos ya lo habían leído, ellos sabían de la misericordia de Dios. Sin embargo, dice, ellos vinieron y dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Verso 13. Id pues, fíjese bien, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Yo le digo algo, si usted quiere que alguien vaya al arrepentimiento, lo tiene que hacer a través de la misericordia de Dios. Jesús lo que le está diciendo a estos fariseos es, ustedes saben, ustedes han aprendido acerca de la misericordia, ustedes saben acerca de la misericordia, pero ustedes no han aprendido. Vayan y aprendan lo que es la misericordia. Vayan y aprendan lo que es la misericordia. ¿Sabe qué es eso? ¿Cuál es la manera más fácil de aprender algo? Diga conmigo, practicando.
Practicando. Fíjese qué tremendo. Pero él está diciendo a los fariseos: ustedes saben lo que es la misericordia, pero ¿saben qué? Ustedes no han aprendido lo que es la misericordia, porque ustedes no practican la misericordia. Un día le dijo a los mismos fariseos: ustedes diezman el eneldo, ustedes diezman todo, está bien, pero ¿saben qué? Se han olvidado lo más importante, y lo más importante es la justicia, la fe y la misericordia. ¿Sabe qué entendí? Que muchas veces nosotros no estamos alcanzando misericordia. Le voy a decir por qué. Porque nosotros no sabemos lo que es la misericordia de Dios. No sabemos lo que es la misericordia. Mire, una escritura, Lucas capítulo 6 verso 36. ¿Alguien le puede hablar a alguien de acá? Lucas 6:36 dice la palabra: sed pues qué, sean ustedes, sed pues misericordiosos, igual que vuestro Padre es que. Mire, mi hermano, es bien sencillo. Nosotros necesitamos aprender a ser misericordiosos como nuestro Padre Dios. Usted y yo necesitamos aprender la misericordia. Jesús le dijo a los fariseos: vayan y aprendan la misericordia, vayan y aprendan. ¿Y sabe qué? Hoy el Señor le dice a usted: vaya y aprenda la misericordia. Vaya y aprenda la misericordia. ¿Qué es aprender la misericordia? ¿Qué es practicar la misericordia? Mire, verso 32, verso 32, dice la palabra de Dios: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Mire, misericordia no es amar a los que lo aman. Dice ahí: porque también los pecadores aman a los que aman. Verso 33: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Eso no es misericordia, mi hermano. Misericordia no es que trate usted bien a los que lo tratan bien. Dice: porque también los pecadores hacen lo mismo. Verso 34: y si prestáis a aquellos de quien esperas recibir, y si le prestas a alguien de quien esperas tener un interés, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir interés. Verso 35: fíjese lo que es la misericordia. Fíjese lo que es practicar la misericordia. Ama a tu enemigo. Ama pues a vuestros enemigos, y haz bien y presta, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Y ¿sabe qué es misericordia? Que Dios es bueno con nosotros a pesar de que no lo merecemos. ¿Sabe qué es misericordia? ¿Qué es practicar la misericordia? Que usted sea bueno y le haga bien a los demás a pesar de que ellos no lo traten bien a usted. ¿Qué es misericordia? Mire, yo le hago así: hágase un test. Hágase un test. ¿Quiere saber qué tan misericordioso es? ¿Qué tanta práctica tiene en la misericordia? ¿Cómo reacciona usted con los errores de los demás? ¿Cómo reacciona usted con los errores de los demás? Yo le digo algo: si usted es un esposo que llega y le grita a su esposa porque no le hizo lo que a usted le gusta de comer, usted no es misericordioso. Si usted es una esposa que le grita a su esposo porque acaba de trapear y ya le pasó ahí con los zapatos llenos de lodo, no se da, ¿verdad que no? Usted no es misericordioso. Porque ¿qué mérito tiene que el hombre se limpie los zapatos y usted lo abrace? No, mérito tiene que le ensucie y usted lo abrace. Ah, ¿verdad? ¿Qué es misericordia, mi hermano? Mire, esto me golpeó a mí en la cabeza. Porque muchas veces estamos: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser misericordiosos
Y sabe que yo siento algo, me di cuenta de algo que me apretó el corazón, y yo sé que el corazón de Dios está así. Este mundo está como está porque la misericordia se ha acabado, porque la gente ya no tiene más misericordia con los demás, ni siquiera en nuestra casa, empezando con los nuestros. Que no me toquen mis cosas, porque entonces van a conocer al león de Judá. No, mi hermano, el león de Judá, ¿sabe qué hizo? Él tuvo misericordia de nosotros, por eso estamos aquí hoy. Porque a pesar de que no lo merecemos, Él dijo: ¿sabes qué? Voy a morir en la cruz por ti. ¿Sabe cuál es la mayor expresión de la misericordia? Mire, dice en Efesios capítulo 4 verso 32. Efesios capítulo 4 verso 32. Antes sed benignos, ¿qué? Unos con otros, ¿cómo? Misericordiosos, perdonando, misericordiosos, perdonando, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Mi hermano, ¿cómo es posible que por un lado nos postramos delante de Dios: Señor, ten misericordia de mí, y por otro lado, cuando viene la esposa: oye, discúlpame, es que no, ni me vuelvas a hablar? La esposa ahí: Señor, ten misericordia, cubre a mis hijos. Y viene el esposo: oye, mi vida, no, es que hace 10 años me hiciste. Yo le pregunto: ¿cómo queremos alcanzar misericordia de parte de Dios si nosotros no sabemos lo que es la misericordia? Ni con la gente que tenemos cerca. Mire, ya no le hablo de los enemigos, ya no le hablo de que usted ame a un enemigo, ya le hablo de que usted ame a la persona con la que duerme. Que usted sea paciente, que usted sea ¿qué más será? Clemente, piadoso, tierno. ¿Cuánto tiempo hace que usted dejó de ser tierno, aún con la persona con la que está sentada a un lado? ¿Hace cuánto tiempo que usted dejó de ser paciente con la persona que está ahí? Con sus hijos. ¿Hace cuánto tiempo que usted se desespera ya con sus hijos? Te lo he dicho 1000 veces. ¿Y sabe cuántas veces se lo ha dicho Dios a usted? Te lo he repetido hasta el cansancio. ¿Y sabe cuántas veces Dios nos lo ha repetido a nosotros? ¿Y sabe por qué lo sigue haciendo? Por puritita misericordia. ¿Sabe qué? No podemos alcanzar la misericordia. Le voy a decir por qué. Porque hemos dejado de ser misericordiosos con los demás. Mire, le voy a terminar esto. Mateo capítulo 18 verso 32. Mateo capítulo 18 versículo 32 dice: entonces llamándole su señor le dijo: ¿siervo qué? ¿Siervo qué? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también qué? Mire, haga de cuenta que le está hablando el Señor a usted. Póngale usted su nombre. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Miren, no nos engañemos. Es bien claro, así Dios va a hacer con nosotros. Si nosotros no somos misericordiosos con los demás, ¿cómo esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros?
¿Cómo esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros? Le voy a leer una última escritura. Mateo capítulo 5, verso 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Bendecidos los que son misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. ¿Sabe? Hay tanta necesidad en este mundo. Hay tanta necesidad. Hay tantas cosas que necesitamos y que la gente que está alrededor de nosotros necesita. Pero el Señor Jesús dijo: lo más importante es la justicia, la fe y la misericordia. La justicia, la fe y la misericordia. ¿Sabe qué es lo que usted más necesita? Misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que usted más necesita aprender? Abrazar la misericordia, practicar la misericordia. A veces andamos buscando las revelaciones así de wow, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿De qué color se visten los ángeles? ¿Y qué comen? Porque quiero estar así delgado como ellos. Ok. Cuando lo más importante, le voy a decir, es que aprendamos a practicar la misericordia de Dios. ¿Con quién? Con la gente que está ahí con nosotros. Que aprendamos a practicar, a amarlos intensamente, a ser clementes, a ser piadosos, a ser tiernos. Que cuando se equivocan yo pueda decir: no importa, hijo, vamos a hacerlo otra vez. No importa, vamos a hacerlo otra vez. Se echó, pero se tiró en la casa y se pintó toda la casa. No pasa nada, es el piso de la casa. ¿Cuántas veces ha llegado la esposa? Ay, que le dio un besito al carro. Y tú así de, ¿así? No, con un poste. Mira, uno como hombre siente como que el corazón se cambia de lugar. Pero ¿sabe qué he aprendido? Le voy a decir lo que he aprendido. Que es más importante cuidar el corazón de mi esposa que cuidar la defensa de mi carro. Es más importante cuidar el corazón de mi esposa que la defensa de mi carro. Le voy a decir por qué. Porque la defensa de mi carro la puedo mandar pintar, pero el corazón de mi esposa quizás jamás lo vuelva a recuperar. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama misericordia. ¿Alguien entiende esto? Mire, cuántas cosas hay por las que gritamos que realmente no valen la pena. Y a veces uno se deja ir por cosas que o puede uno sustituir, o si no lo puede sustituir de todas maneras. Pero yo te voy a decir, a tus hijos, el corazón de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, eso no lo vas a sustituir con nada. ¿Y sabe qué necesitamos para cuidar eso? Misericordia. ¿Alguien entendió esto? ¿Por qué no se pone de pie, por favor?